Capítulo 5, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Jesucristo según San Marcos, el capítulo 5. Y es un pasaje que el domingo anterior estuvimos tratando y dimos algunos detalles con respecto al primer milagro que se narra en este pasaje, en los versículos del 21 al 41, principalmente, hasta el 43. Y decíamos que dentro de este pasaje había una especie de paréntesis que detallaba un segundo milagro. Y era el de una mujer que tenía flujo de sangre y que abarca los versículos del 24 al 34, los cuales leeremos, o leeré yo en este caso para vosotros, para redimir un poquito más de tiempo. Marcos capítulo 5, versículos 24 al 34. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Padre, te damos gracias por tu palabra y porque, siendo ella viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, puede hacer y cambiar y quitar de nuestras vidas todo aquello que nos estorbe en nuestra adecuada relación contigo. Padre, te pedimos que este sea el deseo de nuestros corazones al momento de exponerlos hoy a tu palabra. Que podamos, Señor, no ser solamente oidores, sino hacedores de ella, y que seas tú el que nos hables y no el hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te pedimos por los que hemos tenido ya un encuentro personal contigo, que postrados nuestros corazones, busquemos cada día más tu rostro. Y pedimos también por los que todavía no tienen el privilegio de conocerte, que tu Santo Espíritu en este día les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya vimos, hermanos, el domingo pasado, cómo el Señor obró de una manera milagrosa en la hija de Jairo, esta niña de 12 años, y algunos, coincidiendo en este caso los años que tenía la niña con los años que llevaba esta mujer padeciendo, según presenta el versículo 25, decíamos que hacían ciertas cábalas numéricas, etc. Hay por ahí alguna, no sé si llamarla pseudociencia, la numerología bíblica, no sé hasta qué punto sería quizás correcto. Sí que vemos en la Escritura números concretos que tienen significados específicos, pero creo que extendernos más de ahí, comenzar a hacer dígitos, cálculos, multiplicaciones, sumas, se nos escapa. Entonces, debemos aprender un poco a diferenciar lo que son las imágenes alegóricas en la Escritura de aquellas que tienen interpretaciones literales. Pero bueno, quizás no sería lo suyo caer en la conclusión de que es una coincidencia en la Escritura y en la vida en general. No podemos decir que esto es una coincidencia
cuando hablamos de que tenemos un Dios que tiene el control sobre todo y que aún los cabellos de vuestra cabeza están que... Aquí, bueno, algunos no decimos nada. Del pelo no decimos nada. Los peluquines también estarán contados por ahí. Bueno, sí, no, creo que aquí nadie lleva peluquín, pero bueno. En el versículo 24, en este caso, vemos a Jesús en este trayecto que recibe este reclamo, esta petición, este ruego por parte de Jairo de que vaya a sanar a su hija, como les decíamos, y en el camino, yendo con él, versículo 24, le seguía una gran multitud, como era algo habitual, y hemos visto en todo el desarrollo de este evangelio, que hasta el capítulo 5 que llevamos ahora de Marcos, que las multitudes siempre iban en busca de Jesús, quizás haciendo un aclarando aquí, ¿iban realmente en busca de Jesús? No, de su milagro. O a por su milagro, o a por su cena, o por su comida, o por solucionar su problema, su situación en concreto. La multitud le apretaba, obviamente, y en este caso, dice la Escritura, había una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esto hoy en día, en una mujer que tiene una edad todavía, bueno, quizás menor de 50 años, le llamarían en términos médicos hoy en día una hipermenorrea. Hay un artículo curioso publicado en la revista Cielo del año 2013, es un artículo redactado por unos autores mexicanos, bueno, o al menos desde México, no sé si todos ellos eran mexicanos, pero es un artículo bastante curioso que tiene ya unos 11 años, y ellos en este artículo hablaban acerca, es un artículo que según vamos hablando acerca de él, usted va tomando matices de que los autores obviamente son católicos, en este caso. En esta revista, en el volumen de enero a junio del 2013, ellos hablan acerca de la hemorroicía, que es un grupo de imágenes en concreto, y algunos hablan hasta supuestamente de este manto milagroso, fíjese, hablan de este suceso en concreto y de todas aquellas gráficas, algunas de ellas extraídas de textos apócrifos, por tanto, aquí, si usted luego quiere y tiene curiosidad, le puedo dar la referencia, para que a título histórico lo lea y lo mire usted personalmente. No quise yo entrar en detalles de esto, pero ellos hablan en este texto, en este artículo que han publicado, acerca de algunas costumbres propias de aquel tiempo, porque si seguimos desarrollando este pasaje, usted se va a dar cuenta que esta mujer hacía uso de los médicos, que hablaremos más adelante de esto. Y en este artículo ellos presentan muchas de las cosas que atribuían y que presentaremos posteriormente nosotros, simplemente basándonos en la Escritura sin tener que buscar cosas alternas, qué cosas acontecían en la vida de una persona que padecía de esto, de flujo de sangre. Y ahí luego ya se pervierte un poquito, a mi juicio, porque ya se va a las imágenes que encontraron en el siglo X, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tiene su cierto interés este artículo, si lo vemos desde este punto de vista, para detallar algunos aspectos concretos de esta época y de los métodos que utilizaban, en este caso, algunos pseudomédicos, magos, sabios o brujos, como usted le quiera llamar, para intentar tratar el mal que aquejaba a esta señora. La última vez que hablé de este tema, o que prediqué concretamente de esto, hablaba en una charla que dimos en una iglesia en Alcalá. Y hablábamos de este asunto porque hay un grupo de patologías concretas en la mujer que pueden provocar que tenga una emisión constante de sangre. Principalmente lo que es una hiperplasia del endometrio. Las hiperplasias endometriales en una mujer que está perimenopáusica o en la menopausia, dice, oh, me ha vuelto la regla. Pues, cuidado, no es así. Hay alguna patología que tiene que ver con trastornos hormonales que te pueden provocar este problema. Hay tumores en concreto en los ovarios o en alguna otra parte del cuerpo que te pueden también provocar este problema. Exactamente qué
era lo que tenía esta mujer, que le estaba provocando estos sangrados constantes, la Biblia no lo detalla. Y en el caso de Jesús es absolutamente irrelevante, porque ninguna cosa se iba a poder limitar el poder de Dios, pero sí la actuación de los médicos. Y no es nada extraño que los médicos tengan, desde aquel tiempo y hasta hoy en día, límites. Fíjate si es tal que tristemente hay ocasiones en las cuales el médico te dice o le dice a la persona, mira, son 6 meses. ¿O no? Es así, te dice, mira, la persona que padece esta enfermedad o este problema de salud que tú tienes, la estadística de vida son una media de 5 años, 3 años, 6 años. Es una noticia dura de digerir y complicada, muy difícil de digerir. Me saltó un vídeo en esta semana anterior, de un hermano que falleció de un cáncer de páncreas. Creo que algunos quizás que siguen la página estará enterado de eso, de un hermano, pero allá en Santo Domingo y tal, que oye, mira, le diagnosticaron y dependiendo lo que sea, en cuanto a metástasis, estadio y demás, tienen una probabilidad de vida bastante baja. Tristemente, pero es así, oye, no estamos aquí para siempre. ¿Esta mujer fue sanada de su enfermedad? Sí. ¿Y se volvió a enfermar alguna vez? Sí. ¿Lázaro fue resucitado de los muertos? Sí. ¿Dónde vive Lázaro hoy en día? Está en la presencia del Señor. Se volvió a morir. ¿Cuántas personas estaban apretando a Jesús aquí? Multitudes. ¿Cuántas fueron sanadas? Una solo. Una sola. Y había multitudes apretando, tocando. ¿Recuerdan cuando a Jesús los fariseos le aprietan, le aprietan en este caso con preguntas intentando pillarle? Que dice, ¿cuántas viudas había en Israel en el tiempo de Eliseo, no? ¿Y cuántos leprosos en el tiempo de Naamán? ¿Cuántos fueron limpiados? Es tan, claro, fíjate cuán importante es acercarnos a Jesús por los motivos y con la actitud correcta. Cuando vemos la vida de esta mujer, en el versículo 28, ¿qué dice ella? Decía, si tocare tan solamente que seré sana. ¿Seré qué? Salva. Y esta es una traducción literal, porque hay algunos textos que traducen sana. Pero en la traducción literal es salva, como viene aquí, no salva de Salvador. Perdón. En la traducción literal es salva, porque algunos piensan que esta mujer ya dijo, mira, es que no hay ninguna esperanza para mí. Para mí ya no hay nada que buscar. Porque ya todo lo que tenía, lo he gastado ¿en qué? Si ya los sabios, entre comillas, los que controlan, los que saben qué hacer conmigo, han tirado la toalla, estoy desahuciada, lo que me interesa es lo importante. Ser salva. Eso es lo más importante. Y es duro, pero es así. Hay muchas personas que hasta que no ven agotadas todas las aparentes opciones que tienen en la vida, en todos los aspectos, no recurren a Cristo. Esta mujer llevaba 12 años intentando solucionar el problema, con sus implicaciones obviamente, por sus propios medios. ¿Cuánto pasan las personas habitualmente intentando buscar la salvación por su propio medio? Es que no es tan sencillo. ¿Cómo que crees solamente? No, eso no es así. Me decía una, hay que hacer mucha penitencia. ¿Mucha? No es tan fácil, ¿eh? Cristo lo hizo fácil por nosotros. No es que sea fácil, no es que la salvación sea barata, es mentira. Ninguno, dice la Escritura, puede comprar la salvación. Ninguno puede redimir su alma. Esta mujer, con este problema que tenía, de estas constantes hemorragias, si vamos al libro de Levítico, encontramos la gran cantidad de implicaciones que tenía. Levítico capítulo 15. Fíjate cuáles eran las leyes concernientes a esta mujer en esta condición.
Levítico capítulo 15. Lo tenemos. Comenzamos en el versículo 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare, ¿qué? Será inmundo hasta la noche. Bien, no solamente esto, ya esto es una implicación en su primer entorno cercano, su familia. Versículo 20. Todo aquello, ya estos objetos, todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada, será que inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera, no que la tocare a ella, sino que tocare que su cama, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será que inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será que inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama y sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Todo esto estamos hablando de su familia. ¿Cómo tú le dices a tu hijo que no te toque? La madre que tienen hijos pequeños. O sea, primero o el primer aspecto, fíjate, quizás cuando comenzamos a leer esta primera parte, vamos entendiendo que Jesús le dice, o la palabra de Dios dice en 2 ocasiones que esta mujer lo que tenía, ¿qué palabra es la que utiliza? Era un azote. Para una madre no poder estar en contacto con sus hijos, entendemos que esta mujer probablemente tenía hijos. No poder estar en contacto con la familia directa es un azote, ¿sí o no? Es un azote seguro. Pero no solamente esto. Ahora pasamos al siguiente escalón, al marido. Versículo 24. Si alguno durmiere con ella, obviamente será su marido, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo no hasta la noche, sino por cuánto, por 7 días. Y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será que inmunda, como en los días de su costumbre. O sea, esta mujer, por donde quiera que se movía, tenía que ir gritando inmunda, 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 inmunda. Como pasaba, y era la ley con respecto a los leprosos, que tenían que ir avisando para que nadie les tocara. Llegó un momento en el cual ella dijo, yo me meto entre la multitud, mira, ya yo me voy a morir. Claro, una hemorragia constante de este tipo durante 12 años habría provocado en esta mujer habría provocado y ha provocado seguro, en este contexto, una anemia crónica, lo que se llama, ¿no? Cuando usted pierde sangre constantemente, usted está anémico. Cuando es prolongado en el tiempo, el cuerpo se va más o menos adaptando a esta pérdida constante de sangre, pero este flujo constante le provoca una debilidad. Cuando una persona tiene anemia, obviamente, está somnoliento. Aquí no, aquí gracias a Dios están todos muy despiertos, eso es bueno. Si te está durmiendo, verifique si tiene anemia o no. Y le inyectamos alguna cosilla. O le dan algún pellizco al que esté detrás. Bien. Imagínese usted. Amén. Imagínese usted esta situación. El primer círculo, el de la familia, está totalmente alejado de mí. No puede tener contacto conmigo. Por tanto, si esta persona vivía en familia, tenía que estar en una casa o una habitación apartada. En algunos lugares de Latinoamérica a veces se le hace en el patio alguna casa apartada a alguno, bueno, a algún hijo, etcétera. Bueno, tenía que estar apartada totalmente. Todo lo que usare tenía que ser solo exclusivo para ella.
No podías tener contacto con ella, salvo hola, hola, adiós, ¿qué tal? Y de lejos no sea que toques nada que haya tocado ella. El marido, claro, y recuerden que el divorcio en esta época era bastante barato. ¿Recuerdan qué dicen los discípulos? ¿Está permitido repudiar a la mujer por cualquier causa? Si Moisés lo mandó, ¿qué le dice Jesús? Luego de Jesús dice y pone el listón muy alto y dice, no, no es así. No es así. Pero es probable que esta mujer estuviera ya hasta repudiada por su marido. O sea, estamos viendo unas implicaciones directas en cuanto a la familia, que no puede tener contacto con ella, el marido que dirá, hombre, ya un mes, 2 meses, son 12 años, yo no puedo estar inmundo, y yo soy activo. Claro, dice, pues aquí hay un problema, no puedo tocar a la mujer. Si vamos a analizar la situación de esta mujer estaba en un azote bastante complicado y posteriormente, o no solamente implicando a la familia y al marido, en el versículo 31 vemos, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado ¿qué? Mi tabernáculo que está entre ellos. Es que no podía tener tampoco relación con las cosas espirituales, que era inmunda. Es una implicación de la familia directa, del marido y hasta de las cosas espirituales. Imagínate tú qué azote llevaba consigo esta mujer. ¿Era o no era un azote esto, Cuando volvemos ahora al libro de Marcos, en el versículo 26, 5:26, dice la Escritura que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos. Estuve revisando un poquito qué tipo de métodos se utilizaban en esa época o en la antigüedad para intentar tratar el mal que aquejaba a esta mujer. Y bueno, algunos métodos son muy desagradables, pero ya ustedes saben, las hermanas esencialmente, nosotros los hombres menos, obviamente no sabemos de estas cosas demasiado, pero lo que es el periodo de la mujer, la regla, hablan allí de musgo, tapones de papiro, o sea, de papel, ciertos instrumentos procedentes de raíces de árboles, montón de salvajadas, imagínate tú, de aquella época intentando con estas cosas resolver el problema. Telas concretas que combinaban, dice, hasta con el color de la ropa que usaban en ese momento en específico. Y esto me hizo pensar un poquito en lo que eran las obras humanas que vemos en el caso de Adán y Eva cuando pecan. ¿Qué hacen ellos de mutuo propio? ¿Qué hicieron? Cosen hojas. Intentan. Creen que tienen una solución adecuada para el problema. Y simplemente, como dice este versículo que acabamos de leer, aparte de sufrir mucho y de gastarlo todo, dice la Escritura, nada había aprovechado antes que le iba peor. No hay manera. Hay un pasaje en San Juan capítulo 5, vamos allí un momento. Mano, gracias. Tengo hoy trabajando mucho. San Juan capítulo 5, versículos 6 y 7. Esto es Jesús con el paralítico. Lo tenemos. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Responde esto a la pregunta de Jesús? ¿Qué le pregunta a Jesús?
¿Quieres? Hay dos posibles respuestas. ¿Cuáles son? ¿Sí o no? Hay dos posibles, por decir. No responde la respuesta que él da a la pregunta que Jesús le hace. Él tiene una forma y un método de hacer las cosas. En este caso, esta mujer, en sus métodos, claramente había agotado todas sus posibilidades y lo único que conseguía simplemente era que le fuera peor. Y a veces hablas con algunas personas con respecto a su situación personal, espiritual, etc. Y le dices, mira, según la Escritura o por tal o tal situación por la cual estás pasando, lo correcto es que hagas esto primero, esto segundo y esto tercero. Y a veces la respuesta que te llevas de la persona es sorprendente. Dice, no, es que yo creo que lo mejor es, vamos a ver, si tú estás en una situación de ruina, no me digas qué es lo mejor. Haz lo que se te diga. Tus métodos te han llevado a la ruina que tienes. Por tanto, tendrás que cambiar de métodos. Tendrás que cambiar de actuación. Tendrás que modificar, arrepentirte y cambiar. No, es que yo he pensado, sí, pero aquí no se trata de lo que tú has pensado. Tus pensamientos y tus acciones te han llevado a una ruina o a una situación mala. Por tanto, tienes que cambiar. Tienes que hacer algo diferente, como decía uno, ¿no? La definición de locura, hacer lo mismo esperando un resultado ¿qué? Diferente. No puede ser. Esta mujer obviamente ya dijo, paso de los médicos. Se acabó esto. Se acabó el intentar hacerlo por mis propios medios. Y creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, un día dijimos lo mismo con respecto a la salvación. Ya no voy a hacer más o a intentar hacer más por mí mismo. Y hasta que no caemos, no llegamos a esa conclusión, no podemos tener un encuentro personal con Cristo. Mientras seguimos o intentamos con nuestra fuerza y con nuestros métodos acercarnos a Dios, que es lo que se llama religión, seguimos otra vez en ese bucle y no avanzamos. Y seguimos intentando buscar aquello y no llegamos. Esta mujer se rindió y dijo, voy a buscar a Jesús. Nos daban un testimonio muy bonito esta mañana, hermano Edwin, que nos visita hoy, con respecto a una jovencita. Oye, ella dijo, mira, ya he decidido entregar mi vida a Jesús, ya. No luchar tanto en este sentido. No buscar los métodos míos que son ruinosos y que me llevan a lo peor todavía. Me llevan hacia lo peor. Tristemente esta mujer nada le había aprovechado. ¿Qué era lo que necesitaba esta mujer? ¿Más médicos? Necesitaba a Cristo. Hasta que Cristo no llega a tu vida y a mi vida, hermano, hasta que no tenemos un encuentro personal con Él y una convicción de quién es Él y de lo que Él ha hecho por nosotros, nuestra vida espiritual va a andar dando tumbos. ¿Somos creyentes? Sí, no vamos a discutir eso. Pero ¿cómo andamos espiritualmente? ¿Cómo andamos en otros aspectos de nuestra vida dando tumbos? Y encima, sin provecho. Nuestros métodos, hermanos, nos van a llevar a la ruina si no seguimos el método de Cristo, si no hacemos caso a lo que Él enseña. Esta mujer dijo, mira, yo con tan solo tocar su manto, y en Mateo y en Lucas destaca el borde del manto. En Números capítulo 15 había un mandato con respecto a los bordes y a los flecos. Y escuchaba, bueno, en este caso fue un vídeo que me saltó, y el título del vídeo era, voy a mostrarte el versículo más poderoso de la Biblia. No me pregunte cuál es ese versículo más poderoso porque yo el vídeo no lo vi. Dije, yo no voy a invertir 18 minutos. No voy a invertir 18 minutos en el versículo más poderoso de la Biblia. Porque escuché alguna vez a uno decir esto. Como Jesús tenía las filacterias y los bordes porque tenían por ley esto escrito, en este caso esa mujer tocó el versículo poderoso. Y no se sorprenda, dice el pastor, no se sorprenda de estas cosas, porque por ahí hay gente enseñando cosas así, y eso le encanta a la gente. A mucha gente
que está dentro de las multitudes, le encanta eso. Imagínate tú que con un versículo que me aprenda, resuelvo mis problemas. La palabra mágica, catapum, catapán. Es el evangelio que por ahí hay mucha gente deseando. Como les decía, estas multitudes estaban realmente buscando a Cristo. ¿Cuál es el truco? ¿Dónde está el botón de los milagros? ¿Dónde está? Vamos a tocarle Vamos a ver, ¿cuál de los 4 flecos es? Vamos a tocar el poderoso. De forma tal que seguro que habéis escuchado aquella venta masiva que se hizo de los fragmentos de la cruz de Cristo. ¿Recuerdan? Esto hace años de esto. Y se supone un trozo importante en el Vaticano, y no sé si en algún sitio de una iglesia ortodoxa también, por allí guardan, y aparte del manto santo, la sábana santa. Muchas que. En España no sabía eso. Sí, pues mira, ¿no? Pues ya ve usted, los mantos, y el manto de Elías, de forma tal que recuerdo haber visto hasta una película, hay un episodio de allí, del caso de los hermanos mexicanos, del chavo de la peluca de Sansón. Y la gente es amante de los amuletos, de las cosas que tienen poder. ¿Quieren a Cristo? Una pata de conejo para la suerte. Eso es lo que está buscando mucha gente hoy en las iglesias. Y están así, multitudes llenando con la expectativa de a ver hoy. ¿Están buscando a Cristo? ¿Cuántas fueron sanadas y salvadas de las multitudes? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Cuando esta mujer recibe este milagro, no solo de sanidad, la sanidad es algo que le ha llegado a esta mujer posterior, y no era lo que aparentemente ella estaba buscando. Ella dijo, yo voy a ser salva. No me malinterprete, Dios sigue sanando hoy en día. Amén. Pero no a través de un manto. Mira, si tocas esto. Y escuchaba uno, como dice, es que le llevaban a Pedro los pañuelos de los enfermos y los sanaba. Y he visto gente orando por pañuelos, y por televisión vendiendo el agua bendita. ¿Lo habéis visto alguna vez? Esta es el agua bendita del río Jordán que nos vendiendo. No, gratis no, porque hay que pagar un precio de envío de $100 y pico. Así que ya usted sabe. Y a la gente le puede gustar eso. Sí, le gusta. A la gente le gustan esas cosas. Tienen su atractivo, entre comillas, pero no funcionan. No pueden esas cosas quitar el pecado. No pueden. Por eso Jesús, cuando esta mujer se intenta esconder, ella dice en el versículo 29, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En estas vacaciones, curiosamente, estábamos cenando en un sitio. Yo cené poquito, pero bueno, no pude dormir luego en la noche. Pero bueno, como era una hermana, dije, bueno. Y esta mujer allí en Torrevieja nos habló, estuvimos hablando con ella y hablando, pues resulta que era cristiana, cubana, era una hermana de Cuba. Y ella nos contaba un poquito acerca de su testimonio. Y las cosas que el Señor fue haciendo en su vida y cómo ella intentaba hasta que un día dijo, Señor, intentaba, en este caso nos dio el ejemplo del cigarrillo. Ella intentaba dejarlo y no podía. Hasta que un día se rindió y dijo, Señor, lo entrego a ti. Dijo que ese día, a partir de ahí, su vida fue otra. Y ya, punto. Nada más. Ya no tú. Y dice que peleaba con los parches, con esto, con lo otro. Y la hermana Esperanza, que algunos de ustedes conocen también, me llegó a dar ese testimonio en varias ocasiones. Dijo un día, mira, ya, hasta aquí. Hasta aquí. Ella sintió en el cuerpo que había quedado sana de aquel azote. Ya pasó. Se acabó. Yo fui buscando algo más allá. Y el Señor aún así me bendijo. Muchos de nosotros, por la gracia de Dios, nos hemos acercado,
Él nos ha traído y nos ha dado muchas más bendiciones de las que pensamos y de las que merecemos. Seguro que podemos decirlo así. En el tiempo en el que estamos, en el país en donde estamos hoy en día viviendo, usted se pone a calcular y te dice, Dios mío, los que vivieron en aquella época, qué mal lo pasaron. Tenemos un poquito de calor de cuando en vez. Hoy aquí no, estamos bastante bien. Los hermanos han toqueteado bien el aire y estamos bastante más cómodos. Pero disfrutamos de muchísimas comodidades, de servicios médicos, de muchísimas cosas que estos hermanos no tuvieron la oportunidad. Y no podemos decir que ellos fueron menos o eran menos fieles a Dios que nosotros, ¿eh? Pero usted hoy en día tiene una cantidad, y yo tenemos una cantidad inmensa de bendiciones por las cuales ni siquiera damos gracias. Las damos por sentada. Y en algunas de estas generaciones, de estos modernos, algunos de estos que van así vestidos como el hermano Costel, hoy porque él lo digo, algunos de estos luego es que lo exigen como un derecho a las bendiciones. Hemos llegado en esta generación a exigir las bendiciones como derechos. ¿O no? Escuchaba un vídeo de un muchacho de 21 años que dijo, ¿y por qué yo tengo que trabajar? Dijo, hombre, es que yo no le pedí a mis padres que me tuvieran. Me tienen que mantener hasta que yo me canse. ¿Y de canse de qué si no trabajas? Oiga, hemos llegado a unos límites bastante curiosos. Enseña a sus hijos desde temprano que las cosas tienen un precio y un valor, que las cosas cuestan, que no te regalan nada en esta vida. Llévatelos a Santo Domingo y allí no te denuncian. Allí no te denuncian. Hay muchas supersticiones, hermanos, con respecto a estas cosas, pero nosotros se supone que, conociendo a Cristo, estamos buscando no lo que buscaban las multitudes, sino lo que buscaba esta mujer, a Cristo mismo. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Cómo así, Jesús? La multitud te aprieta, dicen los discípulos, versículo 31, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, claro, ella dice, es que yo soy una inmunda. Y es que no solo he tocado a Jesús, sino que he tenido contacto con toda esta multitud. No dude usted que algún listo se le habrá pasado por la cabeza hacer qué con ella. Claro, esta mujer no avisó para que nos quitáramos. Esta mujer nos ha... ¿Saben que esa es una solución no muy descabellada? Y es normal que esta mujer sintiera miedo. Uy, cuidado, ¿qué implicaciones me puede traer esto? Esta mujer, versículo 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sabe que no podía confiar en nadie más que en Cristo para esto? No podía confiar en nadie más. Al igual que Jairo, habiendo visto él personalmente los milagros que había hecho Jesús en la sinagoga y fuera de ella, sabía que la salud y la vida de su hija no podía encomendársela a nadie más que no fuera Cristo. Y cualquier situación que te aqueje a ti personalmente, si la intentas encomendar al hermanito Pepe, a el amigo Juan, o a Juana, o a quien sea, probablemente vas a empeorar la situación más. Hasta que no entiendas que tienes que encomendar esa situación a Cristo. Porque Él es el único que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Intentar nosotros resolver las cosas, eso es algo muy frecuente en nosotros. Yo el primero, yo me incluyo ahí. Intento ir en mis métodos a hacer y a resolver las cosas.
Y muchas veces, sinceramente, las empeoro. Nada diferente a lo que esta mujer sufrió y vivió en sus propias carnes. Ella sabía que probablemente le iba a costar la vida esta situación. Y por eso dice la Escritura que el mismo Jesús en los pasajes paralelos le dice, no temas, ven. No temas. ¿Recuerdan a aquella mujer que iba a ser apedreada en Juan capítulo 8? Ven, acércate, no tengas miedo. Señor, pero soy inmunda. Señor, soy un pecador. ¿Qué le dice Pedro? Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador, es que no soy digno. Jesús le dice, no temas. Y esto es un llamado a nosotros también. Cuando Jesús le llama públicamente, le dice, lo que ha sido hecho en ti de manera personal y privada, tu testimonio no es solo para ti. No puedes tocarme e irte a escondidas. Y que nadie, en este caso, se entere no de la sanidad, sino del milagro de la salvación que ha sido hecho en ti. ¿Te ha salvado Jesús? Amén. Pues la multitud se tiene que enterar. La multitud que está a tu alrededor se tiene que enterar de eso. Si quieres pasar desapercibido, no vas a poder. Porque dice la Escritura, cuando Pedro se acerca, que aún su forma de hablar, ¿qué? No puedes pasar desapercibido ni desapercibida. El cambio que el Señor ha obrado en ti, que has experimentado en tu cuerpo, como dice el versículo 29, dice, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La transformación de vida, la novedad de vida que ha traído la presencia de Cristo, el Espíritu Santo morando en ti, tiene que ser algo evidente en los que te rodean. Imagínate cómo esto iba a transformar la vida de esta mujer en cuanto a su círculo íntimo, la familia, los hijos. Recuerdan que esto se había deteriorado en cuanto a su relación marital y también en cuanto a su relación ya espiritual con respecto al tabernáculo y demás. Todo esto iba a ser restaurado. O sea, era una sanidad integral. A veces queremos que Jesús, mira, Jesús, resuelve este problema, pero no pases de ahí. Ya hasta aquí, Señor, no más. Con que tú me hagas esto, ya lo otro. Dice un refrán en el país de la hermana Eddie, líbrame de las aguas mansas, que de las bravas ya me libro yo. Las bravas son para mí, Señor, no te preocupes. Tú haz lo que yo te digo, Jesús. No te preocupes. Y queremos un Jesús de bolsillo. Un Jesús a medida. No es así. Lo que el Señor ha hecho en tu vida va a ser y debe ser patente si realmente has experimentado un encuentro personal con Él. Y eso es algo que debemos preguntarnos nosotros, los que están a nuestro alrededor. La multitud puede ser con miedo, puede ser con vergüenza, puede ser con temor, con temblor, de la manera que sea. La multitud se está enterando de lo que el Señor hizo, ha hecho y está haciendo en mi vida. El Señor me hace un llamado a no pasar desapercibido. ¿Es sencillo? No. ¿Tiene implicaciones? Sí. Te arriesgas a tener implicaciones desagradables. Esta mujer se arriesgaba, como preguntábamos y el hermano Pedro contestó, esta mujer se arriesgaba a perder aún la vida. Y es parte de lo que está sucediendo hoy en día en muchos países por dar testimonio de Cristo. Lo saben, ¿no? La iglesia perseguida en varios países del mundo. Y quizás es un llamado también a nosotros a ser mucho más agradecidos aún. Mucho más agradecidos. Y a orar por estos países y por estos hermanos que están sufriendo persecución, que están sufriendo un montón de situaciones y de circunstancias por causa de Cristo. Qué privilegiados somos, hermanos. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos y a desistir de nuestros métodos para entregar todo y depositarlo todo en sus manos. Padre, te damos gracias porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te damos gracias, Padre Celestial, por la cantidad de bendiciones y de beneficios que tú obras y que provees cada día para nosotros. Somos aspirantes a siervos inútiles, Señor. Ayúdanos a reconocerte a ti cada día y en cada aspecto de nuestras vidas,
porque todas las cosas proceden de ti, Señor. Gracias por los grandes milagros que haces cada día en nuestras vidas y por mantenernos aquí en pie delante de ti hoy. Padre eterno, no somos dignos de tanto honor, de tantos privilegios, de tantas bendiciones. Y muchas veces hemos cometido el error de dar todas estas cosas por sentado. Padre, ayúdanos a ser agradecidos. Padre, fortalécenos. Y te pedimos, por los que todavía no han tenido el privilegio de conocerte, póstrales a tus pies y que desistan ya de sus métodos que simplemente empeoran más la situación. Padre, toca y sigue moviéndote con poder en los corazones para que puedan seguir viniendo a tus pies, convencidos por tu Santo Espíritu. Padre, gracias. En el nombre de Jesús.